Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por el grato privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar un tema más sobre el don de profecía en tu santa palabra. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Enséñanos este día lo que quieres que aprendamos y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos remontemos en nuestro tema de esta noche al periodo inmediatamente antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Es decir, antes de que Jesús comenzara su ministerio público. La Biblia nos dice que inmediatamente antes del bautismo de Jesús, Dios levantó a un profeta especial para preparar el camino para la venida de Jesús. Este profeta se levantó en medio de un gran reavivamiento religioso. En realidad había una profecía de la Biblia que estaba a punto de cumplirse. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. Ya habían pasado 69 semanas y estaba por comenzar la semana número 70 con el bautismo de Jesús. Y por eso Dios levantó a este hombre para anunciar la llegada del Mesías. Leamos en cuanto a ese gran reavivamiento religioso, como se describe en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, y voy a leer los versículos 5 y 6, San Mateo 3 y el versículo 5 y 6. Hablando de Juan dice, y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten que nos dice aquí que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Un gran reavivamiento con gran interés religioso. Muchas personas saliendo a escuchar a Juan. Como les mencioné, estaba por terminar las 70 semanas. Iba a empezar la última de las 70 semanas. Iba a aparecer el Mesías. Y hubo este gran despertar religioso para anunciar la llegada del Mesías. Ahora queremos estudiar algunas cosas en cuanto a este hombre que Dios llamó para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Y quiero que recuerden estos detalles porque vamos a volver a estos detalles más adelante cuando hablemos de un profeta del tiempo del fin. Vamos en primer lugar al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 al 22. San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 al 22. Aquí encontramos unos líderes religiosos que vienen a Juan para hacerle algunas preguntas. Dice en el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Quiero que noten que se le hizo la pregunta a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Y Juan dijo, no. Ahora, todos sabemos que Juan era un profeta. ¿Por qué entonces Juan dijo que no era el profeta? Un detalle muy interesante que necesitamos mantener en mente. Ahora, si Juan dice que no era profeta, entonces ¿quién era? Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. Aquí está hablando del ministerio de Juan, quien acaba de decir, según leímos, que él no era el profeta. Entonces, ¿quién era? Noten San Lucas 7, 27.
Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Noten que en este versículo se le llama a Juan el mensajero del Señor. El Señor dice: he aquí yo envío mi mensajero para preparar el camino delante de la faz del Mesías. Es decir, Juan dice: no soy el profeta, pero la Biblia lo llama el mensajero del Señor. Ahora quiero que noten que Juan no solamente era un profeta, sino que era más que un profeta. Fíjense lo que dice allí mismo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 26. San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 26. Aquí está hablando Jesús y dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Fíjense que Jesús dice no solamente que era profeta Juan, sino que era más que un profeta. Ahora, otro detalle interesante en cuanto a Juan es que Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Quiero que notemos eso en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y voy a leer empezando en el versículo 31, San Juan 5 y el versículo 31. Quiero que noten que Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Dice allí en el versículo 31, está hablando Jesús: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando dijo que alguien estaba dando testimonio verdadero en cuanto a él? Noten el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Es decir, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Es decir, tenía el testimonio de Jesucristo. Ahora, quiero que noten otro detalle interesante en cuanto a Juan el Bautista. San Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y también el versículo 42. San Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y 42. Hay un dato muy interesante en cuanto a Juan el Bautista. Dice allí: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y luego dice: muchos creyeron en él allí. ¿Cuántas señales hizo Juan? Ninguna. Es decir, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, según dice aquí. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal o ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era la verdad. Es decir, Juan el Bautista no hizo milagros. Ahora, quiero que noten otro dato interesante en cuanto a Juan. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 6 al 8. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Se van a dar cuenta aquí que Juan no era la luz. Dice allí, empezando en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Fíjense otra vez la idea de que vino a dar testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora fíjense, no era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo pregunto entonces, ¿era Juan el Bautista la luz? No, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio en cuanto
a la luz. Ahora, sin embargo, quiero que noten que aunque Juan el Bautista no era la luz, Juan el Bautista sí era una luz, pero era una luz menor que apuntaba hacia la luz mayor que era Jesucristo. Vamos a notar eso en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Está hablando aquí de Juan el Bautista y fíjense lo que dice de Juan. Nuevamente Juan 5 y el versículo 35. Dice, hablando de Juan, él era antorcha que ardía y ¿qué? Y alumbraba. ¿Tenía luz Juan, sí o no? Claro que sí. ¿Qué clase de luz tenía Juan? La luz de una ¿qué? Antorcha, según dice aquí. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Tenía Juan luz, sí o no? Claro que sí. ¿Qué clase de luz era? Era una luz de antorcha, es decir, era una luz menor. El Señor Jesucristo, de quien daba testimonio Juan, era la luz mayor, era como decir la luz del sol, comparado con la luz de una antorcha. Quiero que noten entonces que Juan era una luz menor que tenía el propósito de derramar luz sobre la luz mayor. Note lo que dice San Juan 5:36, el siguiente versículo. Después de decir que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y que la gente se regocijó por un tiempo en su luz, dice Jesús en el versículo 36, mas yo tengo ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan. Es decir, Juan era una luz menor, una antorcha, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, Juan era una luz menor cuyo propósito era conducir a la gente a la luz mayor. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado porque es muy importante. En primer lugar, Juan el Bautista se levanta cuando está por terminar una gran profecía bíblica, la profecía de las 70 semanas. Cuando se levanta Juan hay un gran despertar religioso, un gran reavivamiento. Salen muchedumbres a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Nos dimos cuenta que no profesaba Juan ser el profeta, dijo yo no soy el profeta. Nos dimos cuenta que era el mensajero del Señor. Nos dimos cuenta que Jesús dijo que no solamente era un profeta, sino que era más que un profeta. También estudiamos que Juan vino para dar testimonio en cuanto a Jesús. Juan no hizo ningún milagro. Nos dimos cuenta que Juan no era la luz. La luz era Jesús. Pero Juan era una luz menor, la luz de una antorcha, para llevar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor, y esa luz mayor era Cristo Jesús. Ahora yo quiero preguntar, ¿no había acaso otra luz que daba testimonio de Jesús en los días de Juan el Bautista? La respuesta es que sí. Quiero que noten San Juan el capítulo 5 y los versículos 39 y 40. San Juan 5 y los versículos 39 y 40. Había otra cosa que daba testimonio de Jesús. Juan era una luz menor que daba testimonio de Jesús, la luz mayor. Pero había otra cosa que también daba testimonio de Jesús. Una luz menor que también daba testimonio de Jesús, la luz mayor. Ahora, ¿qué era lo otro que daba testimonio de Jesús? Dice en San Juan 5:39, Jesús está hablando aquí, escudriñad las escrituras.